Bueno, bienvenidos a un Mates con Historia de domingo de otoño, 26 de mayo. Hemos celebrado el feriado del 25 con un frío que se vino. Así que bueno, un placer estar con ustedes. Retomamos los mates vinculados a la historia argentina. Ya venimos hablando un poquito del desarrollo del Imperio Español. El mates pasado lo vimos en cuanto a lo que significó la llegada de la Casa de los Borbones al trono español, ese proceso de decadencia del imperio, con sus matices, como todo proceso histórico. Y hoy vamos a ver un poco la dislocación final del imperio, ¿no? La dislocación, utilizo ese término, la atomización, porque claro, va a suceder un hecho imponderable, de estos imponderables que aparecen en la historia, la situación de Europa a través o a partir de la expansión francesa, liderada por Napoleón Bonaparte, y la invasión al territorio peninsular, cosa que no había vivido España desde hacía muchos siglos, ¿no? Va a haber en 1808 su territorio invadido. Esto lo hemos analizado más en detalle en un Mates con Historia que dedicamos a analizar el año 1808, porque acá entramos en un periodo, comienzos del siglo XIX, en el que hay un vértigo, es vertiginoso la sucesión de acontecimientos y por tanto es muy difícil poder calibrar el sentido, el proceso, ¿no? Nos confundimos, nos abruma tanto dato. En ese Mates con Historia, desde hace un tiempo, pero le vamos a dejar el link, 1808, analizamos un libro del profesor argentino, del historiador argentino Eduardo Martiré, que se llama precisamente 1808, ¿no? Fíjense la trascendencia de lo acontecido en España en ese año. Dicho sea de paso, es imposible entender o pretender sintetizar de un modo maniqueo, así simplista, pero ramplón y medio mentiroso, mayo de 1810, los procesos juntistas, las juntas, que no es lo mismo que decir procesos de independencia, sin entender la España de 1808. No se entiende. Si yo hablo de mayo de 1810 y no sé no entiendo lo que sucedía en la propia metrópoli 2 años antes, o desde hacía 2 años antes, no estoy entendiendo el todo, ¿no? Entonces entramos en un periodo bien complejo, y yo, Vicente Sierra, yo tenía una opinión, encontré una parte en la que, porque él describe muy bien todo lo que significó, por ejemplo, el Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal, 1777, fijando los límites, sobre todo en las posesiones americanas. Ahí había un gran despiole, ¿no? Desde siempre, histórico. La línea fijada por el Tratado de Tordesillas de 1494, que establecía que las posesiones portuguesas en América debían ser muy limitadas, muy acotadas. Esa línea pasaba, en teoría, por la isla de Santa Catarina, lo que hoy sería Florianópolis. Bueno, Portugal nunca respetó eso. Siempre hubo un constante expansionismo hacia el oeste por parte de Portugal. Y España, dependiendo de las épocas, ponía un freno, era más permisiva. La geografía, por supuesto, que ayudaba a los portugueses, ¿no? Es decir, la ausencia de posibilidad de control, las reducciones jesuitas fueron el pato de la boda en esa disputa, ¿no? Y esto está muy bien explicado en una película que yo suelo recomendar, que se llama La Misión, de 1986. Hay que ver esa película, muy buen guión y ayuda a entender, ¿no? Cómo esa zona de un proceso de evangelización muy serio, muy exitoso,
llevado a cabo por la orden de los jesuitas, sobre todo con la nación, con el pueblo guaraní, va a ser un poquito, digamos, moneda de intercambio con mirada propia de los europeos, en cuestión, como un vuelto que va y viene, como un botín que se entrega, se negocia, la misión, 1986. Bien, el Tratado de San Ildefonso de alguna manera genera una situación, pone orden en la frontera. Portugal reconoce la soberanía española sobre Colonia del Sacramento, en fin, la cuestión de la banda oriental, es importante tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Pero acá es muy crítico Vicente Sierra respecto de lo que había sido el reinado de Carlos IV de Borbón, Carlos IV de España. No duda en ser lapidario, ¿no? Quizá el peor rey de España, Carlos IV, ¿no? 1788-1808, casado con María Luisa de Borbón y Parma, creo que era la mujer, que se llevaban, bueno, las patadas. Era público y notorio que ella convivía con su amante en pleno Palacio Real, el ministro Godoy, ¿no? Que va a tener el título de Príncipe de la Paz, ¿no? En fin, una telenovela en todo la extensión del término. Ambos, padre, rey y reina, peleados con el hijo, o sea, el príncipe de Asturias, el heredero del trono, futuro Fernando VII, ¿no? Pero acá Vicente Sierra es muy ecuánime, habla de es un gran maestro este hombre. Y dice, ojo, no le echemos todas las culpas a Fernando. Fíjense lo que dice. Tal vez no exista un personaje histórico acerca del cual, como de Fernando VII, la unanimidad de opinión de los autores sea de tal modo coincidente, opinión que no lo favorece, pero que no es saldo de un juicio histórico objetivo, sino reflejo de posiciones partidistas. Y acá entra a analizar por qué es tan detestado este hombre, ¿no? Se lo ha juzgado por sus reacciones absolutistas. Es cierto, cuando él llega al trono va a ser un monarca absolutista, ¿no? Y por eso los liberales españoles lo odian. Pero por eso trata de echar luz sobre esta categorización, ¿no? Se lo ha juzgado por sus reacciones absolutistas contra el liberalismo doceanista por la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Considerando que con el cómodo criterio progresista que hizo, de todo lo liberal expresión de talento, acierto, patriotismo, progreso, elocuencia, saber y civilización, y de todo lo opuesto, reaccionarismo, atraso, barbarie, incivilización e incultura. Si los términos absolutos son, en general, inaceptables en historiografía, los que surgen de las pasiones políticas son repudiables. Fernando estaba dotado para ser un rey liberal. Su conducta y la de sus consejeros constituyeron la base en que se apoyó el pueblo español para terminar con el absolutismo real. Es decir, en esa disputa, dicho sea de paso, va a existir el motín de Aranjuez, en fin, ¿no? Entre el príncipe heredero y su padre, o sus padres en realidad, porque en esto actuaban no se entenderían en otros aspectos de la vida, el rey Carlos IV, ya era muy anciano por otro lado, y la reina María Luisa, pero en esto se entendían. Ambos detestaban a su hijo, ¿no? Ambos detestaban a su hijo, que no era su único hijo, por otro lado. También estaba ahí su hija Carlota Joaquina, que se va a casar con el heredero de la corona de Portugal, ¿no? Entonces, en esa situación, dice, retomo, su conducta y la de sus consejeros constituyeron la base. El pueblo español estaba con el príncipe, en que se apoyó el pueblo español para terminar con el absolutismo real, y si no alcanzó tal propósito fue principalmente porque el liberalismo español se concretó en un grupo de hombres sin sentido de las realidades nacionales.
ideólogos que quisieron someter el país a sus principios en vez de tener en cuenta la realidad nacional. La triste historia política de España durante más de un siglo, desde los hechos que relatamos, o sea, todo el siglo XIX, es suficiente testimonio de la incapacidad de hombres que fueron tan elocuentes como vacíos. Patriotas sin sentido de lo nacional, estadistas sin visión de la realidad, gobernantes sin comprensión de lo que tenían entre manos, porque para la mayoría de ellos gobernar no fue resolver problemas, sino exponer ideas. Esto creo que se puede aplicar a nuestras realidades, ¿no? Nacidos en una nación que en materia de libertades políticas no tenía nada que pedir prestado, lo hemos ido analizando, ¿no? Dieron en el plagio de fórmulas metecas, fortalecieron el centralismo y dejaron que de sus manos escaparan una a una las provincias que en ultramar integraban el imperio. Fernando se equivocó al reaccionar apoyando el absolutismo, pero cargarle todas las culpas de la caída de la España del siglo XIX no es justo como juicio ni es científico como labor histórica. El pueblo le acompañó como a pocos reyes, pero el pueblo y el rey fueron víctimas de los partidos políticos. Criado en una corte absolutista, se le llamó el rey plebeyo y se encontró en el centro de dos influencias, la de esa corte que aspiraba a separarlo del pueblo y la de unos liberales que aspiraban a separarlo del gobierno. Y continúa una descripción, me parece interesante para traer a colación sobre este periodo. Y bueno, se da el Tratado de Fontainebleau, firmado por Carlos IV y Napoleón Bonaparte, por el cual España autoriza que pase por su territorio el ejército francés, destinado a ir y invadir Portugal. Portugal era la única nación que no había hecho caso al decreto de Napoleón Bonaparte de aceptar o de acatar el bloqueo continental contra el comercio británico, ¿no? Era el arma que utilizaba Napoleón Bonaparte para ir en contra de Inglaterra, su última enemiga finalmente, ¿no? Portugal no acata esa orden y por tanto Francia decide invadir Portugal. Claro, para hacerlo, si uno mira el mapa, es necesario que las tropas francesas atraviesen territorio español. Eso es lo que consigue, por supuesto, ya con una España que ya no es... A ver, yo por eso vuelvo a insistir sobre una idea. España es, desde hace ya un siglo XVIII, es una marioneta en manos de otros, de Inglaterra o de Francia, básicamente. Si ustedes ven, por eso digo el Imperio Español, bueno, pero el Imperio Español ya estaba en una fase de agonía, ¿no? Sobre todo porque no tenía soberanía política, básicamente, ¿no? El origen borbónico, el origen francés de la familia reinante en España la ligaba a la casa matriz, llamémosle así, familiar, es decir, a Francia. Los famosos pactos de familia, ¿no? Entonces, nunca veían en Francia, la Francia de los Borbones, un enemigo, sino alguien que apañaba a esa España ya dependiente, una España como potencia de segundo orden, no de primer orden, ¿no? E Inglaterra tratando de utilizarla de acuerdo a las conveniencias de su política, que incluían, por supuesto, quedarse con el botín de América, de las posesiones españolas en América. Obviamente, lo hemos dicho, la clase dirigente británica, esto lo tenían claro desde hacía ya 60 años. Lo intentan por la fuerza, fracasan, porque se encuentran allí con una resistencia en el espíritu de los americanos españoles que aún permanecía intacta, de valorar lo propio y de defenderlo con uñas y dientes. Cartagena de Indias, 1741, pero sobre todo, mucho más cerca nuestro, en el tiempo y en la geografía, Buenos Aires, 1806 y 1807, las invasiones inglesas al Río de la Plata, que hemos analizado en detalle. En detalle vamos a volver sobre esa cuestión desde otros aspectos, ¿no? Entonces, Inglaterra cambia de estrategia.
Y es acá donde saca provecho de esa situación de invasión francesa a la península. Y acá se produce un hecho curioso. Al estar vacante el poder real, ¿no? Porque ambos, después de la entrevista de Bayona, en fin, lo abrevio porque es un periodo en el que hay infinidad de anécdotas, de capítulos, pero no podemos estar todo el tiempo en este periodo histórico. Pero lo cierto es que para 1808, tanto Carlos IV, el rey, se discute si abdicó, en fin, insisto, una novela, ¿no? Una novela. Si abdicó libremente en favor de su hijo, si Fernando VII era o no el legítimo gobernante. Napoleón corta por lo sano, los destituye a ambos, los aloja en cómodos palacios en el interior de Francia, Carlos IV y su hijo Fernando VII. Carlos IV no va a volver nunca a España, va a morir en Italia. Y Fernando VII va a volver años después, ¿no? Y pone a su propio hermano, a José I, José Bonaparte, que es reconocido por en algunos lugares, pero lo que genera la invasión napoleónica y el acceso del hermano de Napoleón Bonaparte al trono español es la repulsa, la rebelión, el alzamiento armado. Se van generando juntas. Las juntas son propios de la tradición hispánica ante la ausencia del poder legítimo del rey. No tiene nada de revolucionario lo de una junta de gobierno. Digo porque esto hay que saber un poquito, a lo mejor, más de abogacía, ¿no? La junta no es algo que sea ajeno a las instituciones más tradicionales del hispanismo, enseñado en los claustros universitarios a ambos lados del océano durante 3 siglos, ¿no? Y la Junta no surgió, la Junta no es un invento de mayo de 1810 en Buenos Aires, no. En 1808, 2 años antes, va a haber juntas en cada ciudad con ayuntamiento en la geografía de la península ibérica. O sea, las primeras juntas son las de Murcia, las de Valencia, las de Asturias, las de Galicia, etcétera, etcétera. Juntas que gobiernan a nombre y a la espera, defendiendo los derechos del soberano cautivo, ausente, impedido de gobernar. Entonces, hay un movimiento juntista que aparece en la península porque es la primera contra la que impacta la realidad de una invasión y la deposición, la ausencia de autoridades legítimas, de los reyes o del rey que fuere. Y acá es donde se produce un episodio también curioso. Esas juntas envían emisarios en búsqueda de ayuda para enfrentar la invasión napoleónica a Inglaterra. O sea, va a haber un desfile por las calles y por los despachos oficiales en Londres de funcionarios que proceden de distintos lugares de España, que van a negociar la ayuda necesaria, el desembarco británico en territorio español, cosa que va a ocurrir, para luchar contra la invasión napoleónica. Esto es entendible por parte de los españoles, que es como que se alían con su viejo y histórico enemigo, los ingleses, para zafar de la situación que están viviendo de invasión napoleónica. Y es entendible que Inglaterra aproveche también esta ocasión. Por eso yo lo he dicho más de una vez, ¿no? Inglaterra opera a través de sus logias y a través de su diplomacia en todas las partes en donde necesite operar. En el puerto de Buenos Aires lo va a hacer, en el puerto de Montevideo lo va a hacer, en cada capital sudamericana lo va a hacer, pero si tiene la posibilidad de hacerlo también en el corazón del Imperio Español, es decir, España, lo va a hacer. Algunos creen que no, Inglaterra ahí no contaminaba. La presencia inglesa de militares británicos cruzando el Tajo y dando consejos a lugartenientes españoles, si eso ocurría en Chile o en Perú, era que Inglaterra pergeñaba y todos eran serviles lacayos del poder británico. Curiosamente, si eso ocurría, como ocurrió, y lo vamos a decir ahora, lo vamos a leer,
Años antes, en España, ahí parece que Inglaterra actuaba por altruismo. Ahí actuaba por altruismo. Y los españoles que aceptaban obedecer el mando de generales británicos no eran agentes, eran patriotas. Bueno, es raro este doble estándar según que el mismo tenga lugar de un lado o del otro del océano Atlántico, ¿no? Y lo curioso es que de esto no se habla muy a menudo, de esto que vamos a leer ahora. Vamos a ver qué dice Vicente Sierra y vamos a leer sobre todo lo que significó el tratado Apodaca-Canning, Apodaca-Canning por sus firmantes, Juan José Ruiz de Apodaca, el delegado español de la Junta Suprema de Gobierno, que gobernaba en nombre de los reyes, y George Canning, el primer ministro británico, ¿no? Esto es de enero de 1809. De enero de 1809, antes de que hubiera Cabildo de Buenos Aires, antes de que se desembarcara San Martín en Buenos Aires, antes de la aparición de los libertadores del otro lado del Atlántico. Vamos a ver qué sucedía acá, de este lado del Atlántico, ¿no? La presencia de los diputados de las Juntas de España en Londres determinó a Canning a destacar apoyo militar y además a designar ministro a John Hookham Frere, al cual se le dieron instrucciones el 4 de octubre de 1808. Describe cómo este hombre llega, finalmente desembarca en La Coruña y llega a Madrid. Destacamos de entre esas instrucciones algunas principales. Respecto de las posesiones españolas de América se le indicaba no presentar proposición alguna relativa al comercio o a la política, pero si se presentara alguna ocasión propicia, recomendaría, por razones de prudencia y de interés nacional de España, la adopción de un sistema más liberal con los dominios, tanto en las resoluciones comerciales con el extranjero como en las políticas con la metrópoli. Era improbable que estos dominios, cuyo desarrollo progresivo era notorio y se consideraban parte integrante de la monarquía, más que colonias suyas, se contentaran con seguir sometidos a las restricciones y privaciones que hasta entonces habían soportado. En el caso, que no era de esperar, pero sí de prever, de que los franceses triunfaran, sería de desear, y acá cita este informe, ¿no?, que las Américas españolas sirvieran de refugio a la monarquía, por lo cual, en ocasión oportuna, sin expresar desconfianza ni crear desaliento, debía llamar la atención sobre la conveniencia de asegurarse ese refugio a tiempo, hallándose el gobierno británico dispuesto a defender la integridad e independencia de la monarquía española en América de la misma desinteresada manera que lo hacía en Europa. Los británicos actuando como la Madre Teresa de Calcuta respecto de su histórico archienemigo España, ¿no? Esto es en los papeles, obviamente. Después Vicente Sierra se va desglosando, ¿no?, lo que esto significaba, que era prácticamente cobrar muy bien esos servicios militares que España pedía a Inglaterra, como había cobrado a Portugal el traslado de la familia real portuguesa en 1808, antes, 1807-1808, a Río de Janeiro, arrancándole el embajador británico ante la corte portuguesa, era Lord Strangford, un tratado de libre comercio, abriendo el Brasil como mercado a los productos británicos. Bien. Yo, para no extenderme demasiado, esto está muy bien desarrollado, dice aquello a lo que se tiene que oponer, que no debe admitir la propuesta de gobiernos republicanos o de juntas, ¿no?, que a Inglaterra le sonaba todo lo que oliera a la presencia del elemento popular, o por lo menos fuera la posibilidad de que ese elemento popular del ciudadano común, de a pie, se instalara en un despacho y decidiera el destino político. Inglaterra desconfía de eso. Pero fíjense qué interesante,
Gran Bretaña consideraba asunto de gran importancia el del comercio de la América española. Frere, este diplomático británico, acreditado ante las autoridades españolas, ¿no?, debía informar a su gobierno sobre la clase, cantidad y calidad de las fábricas establecidas en América y sobre el estado de la población, tanto como sobre la importancia del comercio que se hacía directamente con los puertos de la península, ya desde las colonias británicas de América, ya desde los puertos de los Estados Unidos. Un análisis de estas transacciones debía permitirle señalar en cuáles casos ese comercio beneficiaba a Inglaterra y en cuáles perjudicaba, y hasta qué punto podría extenderse o mejorarse en su provecho, cuidando también de enviar los precios corrientes de los productos que se vendían en los puertos españoles de mayor tráfico. Era el criterio contable de la City de Londres, ¿no? El criterio contable de los mercaderes de Lombard Street y de otras ciudades ahí emblemáticas de la City de Londres, ¿no? Esto tomado y vehiculizado a través de la política británica, del más alto nivel. A lo que Hookham Frere debía oponerse con toda energía era cualquier gobierno ejercido por comités o presidentes amovibles de elección popular, entre comillas, siendo de desear que no prosperase la proposición de conservar las juntas provinciales para el gobierno de sus respectivas provincias, ¿no? Y vamos a lo del tratado. Ya les decía, Juan José Ruiz de Apodaca es el delegado que viaja a Londres, ¿no? Que viaja a Londres. En las instrucciones dadas a Apodaca, se le advertía que muy probablemente la Corte de Londres propondría un tratado de alianza ofensiva y defensiva por creerlo conveniente a sus intereses, cita, que son el regulador de la política de todas las naciones, termina la cita, aprovechando la situación angustiosa porque pasaba a España. Claro, sí. Solo la Suprema Junta podía determinar sobre el particular teniendo en cuenta que lo que se pactaba en el momento podía no ser conveniente en el futuro. Acá desarrolla la idea de que Apodaca tenía en claro que aquello que podía llegar a conceder en ese momento no necesariamente debió obligar a la España de los años posteriores a seguir en la misma senda. Está muy bien, es muy criterioso eso, ¿no? Bueno, voy resumiendo porque si no. George Canning, pudo demostrar que la garantía española respecto de las posesiones inglesas sería inútil y que por lo tanto no cabía reciprocidad, porque acá habían exigido que en el Tratado de Comercio hubiera un concepto de reciprocidad respecto de las colonias inglesas en América, ¿no? Y lo que el autor dice, en realidad, habiendo perdido a Estados Unidos sus principales colonias, Estados Unidos, las colonias que quedaban, o eran el Canadá, prácticamente inaccesible, por vía marítima o terrestre, o eran algunas posesiones no desmerecibles, pero ciertamente no eran comparables con las posesiones españolas de América, ubicadas sobre todo en la zona del Caribe, ¿no? En fin, está describiendo cómo Inglaterra va a sacar provecho de este tratado, ¿no? Va a sacar provecho de este tratado. El mismo día de ser firmado, en enero de 1809, Canning envió copia del tratado al ministro Frere, haciéndole notar que el gobierno británico no se había aprovechado de la inexperiencia diplomática de Apodaca para obtener condiciones incompatibles con el honor o los intereses de España. Y acá enumera los artículos. Por el artículo primero se declaraba que había una paz cristiana duradera e inviolable durante la guerra con Francia, como también un entero y completo olvido de todos los actos hostiles cometidos por cualquiera de las dos partes en el curso de las últimas guerras, en que han estado comprometidas. Por el segundo se regulaban las presas. Por el tercero, Gran Bretaña se obligaba a auxiliar con todos los medios posibles a la nación española en su lucha contra la tiranía y usurpación de Francia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Inglaterra obtiene lo mismo que había obtenido respecto de las posesiones portuguesas en América, Brasil, que era básicamente la apertura comercial de
los puertos americanos que habían estado cerrados al comercio británico, ¿no? Y es por eso que para Inglaterra también era importante este tratado, porque le permitía obtener en todo el continente americano, tanto portugués como español, lo que anhelaba y no podía lograr con el continente europeo, es decir, mercados consumidores de sus productos. Mercados consumidores de sus productos manufacturados. Lo habían intentado por la fuerza, les fue imposible y ahora lo obtenían por la acción diplomática, En la próxima, que ya nos vamos a detener un poquitito en lo que fue la interpretación que hace Vicente Sierra de lo que fueron los sucesos de las invasiones inglesas, porque le hemos dedicado aspectos más vinculados a la figura de Liniers, la ayuda oriental y de todas las provincias para la reconquista y para la defensa de Buenos Aires, pero nos hemos perdido también una mirada en este tono, ¿no? Con este criterio, ¿no? De cuál era el rol que Inglaterra le va a asignar a una plaza como la de Buenos Aires, bastante poco importante, con 40.000 habitantes en principio, al punto tal de enviar 2 expediciones y programar una tercera que finalmente va a desembarcar en España, en el territorio peninsular, para ayudar a estas juntas en su lucha contra la invasión francesa. Pero fíjense qué emblemático esto del error de creer algunos que Inglaterra actúa por su inveterada codicia cuando actúa en América, pero pareciera que actúa por altruismo y buenas intenciones cuando actúa u opera en Europa, concretamente respecto de España, ¿no? La figura de William Carr Beresford. William Carr Beresford, que va a ser el comandante británico que lleva adelante la primera invasión en 1806, está instalado en Buenos Aires, ¿no? Nos resulta familiar. Hemos analizado que él se escapa con la ayuda de un par de criollos, Miguel Aniceto Padilla y Saturnino Rodríguez Peña. Llega hasta Montevideo y ahí se embarca nuevamente en Inglaterra. Y ahí nos termina la carrera militar de Beresford. Beresford en 1808 va a estar peleando en la península, codo a codo con soldados españoles, en contra del enemigo napoleónico, ¿no? Entonces, es un dato que hay que también tener en cuenta. Inglaterra juega sus fichas a favor de una España a la que quiere tener bajo su control, pero a la que necesita transitoriamente en su lucha con un enemigo superior en fuerzas, que es Napoleón, ¿no? Por eso esto a veces genera alguna situación de confusión. Pero el Tratado de Apodaca-Canning, bueno, si ese tratado lo celebraba un patriota americano 5 años después, era un hijo malvado que apuñala a su madre. Pero si ese tratado lo celebra un peninsular un año antes de 1810, es un patriota que se alía con quien sea para defender lo propio. Básicamente ese tratado le concede, digamos, prioridad a la Inglaterra de entonces en aquello que Inglaterra más codiciaba y anhelaba y necesitaba, el comercio libre con América. Pero además no queda allí, y el ejemplo de que en realidad había ya un problema en la propia metrópoli, que ya consideraba colonias a sus viejos reinos, lo tenemos en 1819, ya no está Napoleón, Fernando VII está en el trono, todo volvió a la normalidad, si se quiere. Y en 1819, 22 de febrero de 1819, se firma el tratado Adams-Onís, por John Quincy Adams, que luego va a ser presidente de Estados Unidos. Este es el tratado por el cual España le vende la Florida a Estados Unidos. Le vende la Florida, que no era el actual estado de la Florida, sino que era un poquito más grande. Había una Florida oriental y una Florida occidental, pero allí estaban esas ciudades emblemáticas que habían sido fundadas por aquel español que descubre la Florida 3 siglos antes, Hernando de Soto.
Hernando de Soto es quien descubre y toma posesión de esas tierras para España a comienzos del siglo XVI. Esas ciudades que tienen nombres como Pensacola, Tampa, la Florida histórica, no la turística de los últimos 50, 60 años, de Miami, Fort Lauderdale, no. La Florida es un estado muy grande, ¿no? Más continental, más del interior, Tampa, Pensacola. Incluso también incluía el sur de lo que sería el estado de Alabama, ¿no? El estado de Alabama. Bueno, todo eso que eran parte de los territorios españoles, era parte de la América Española. La metrópoli España lo vende, ¿se entiende? Si no eran colonia, lo disimulaban bastante bien, ¿no? Porque si yo puedo vender un territorio, es porque claramente no lo considero como un reino. Ya no lo considero como un reino. Son una factoría, un dominio, es como quien vende un terreno baldío. Es triste esto, pero creo que hay que decirlo, ¿no? Y aparte, ¿saben qué? Estados Unidos nunca le pagó. 5 millones de dólares era el precio. Nunca le pagó, en fin, como vos te metés con los prestamistas y salís esquilmado, de lo más probable. Pero España ya lamentablemente no era ni la sombra de lo que había sido, ¿no? Ni la sombra de lo que había sido. Esto hay que asumirlo y claro, como hemos dicho en otro video, en defensa de la hispanidad, ¿de cuál? Vamos a dejar acá el link. En defensa de la hispanidad, sí, claro, pero ¿de cuál? ¿De qué hablamos cuando decimos hispanidad? Retornar a la idea y que esto no sea una herramienta política para el siglo XXI, totalmente de acuerdo. No es por pura nostalgia, no, es una herramienta política. Ahora, no distinguir hierbas comestibles de hierbas venenosas y preparar una ensalada mezclando ambas me parece que puede ser peligroso, me parece a mí. Bien, espero que les haya gustado. Les dejo un saludo, buena semana y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.